Un versículo que está en Isaías 55, 10 y 11, que dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hace días venimos hablando acerca de la madurez que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Y creo que tenemos oportunidad de avanzar mucho en la madurez siempre que nuestro entendimiento se ha transformado. Y como la palabra de Dios dice, la única manera en la que nuestro entendimiento se transforma es mediante una renovación. Y la renovación de nuestro entendimiento tiene lugar en la medida en la que nosotros nos aproximamos a su palabra y creemos lo que la palabra de Dios dice. Es una cuestión que está relacionada con... Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, quise empezar esta mañana, aunque ese no es el tema, quise empezar esta mañana proclamando este versículo de Isaías 55, que dice, digamos lo que ya he leído, pero dice que la palabra de Dios desciende de los cielos y es como la lluvia y como la nieve. Dice que no vuelve allá, ¿sí? Nunca hemos visto llover para arriba ni nevar para arriba, ¿verdad? Al contrario, la lluvia cae, la nieve cae y riegan la tierra. Y cuando riegan la tierra, hacen germinar una semilla. Y cuando la semilla germina, entonces produce. Y el fruto de esa semilla, dice la palabra de Dios, se vuelve pan. Pan para el que come. Y entonces Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aquí hay muchas figuras interesantes que quisiera señalar. Dice que la lluvia desciende de los cielos. En la palabra de Dios, el agua es una figura del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: yo te voy a dar de beber un agua que cuando tú la pruebes no volverás a tener sed jamás. Pues esa agua es su espíritu, ¿sí? Y aquí nos dice que la lluvia, que es figura del espíritu, tiene un propósito y es regar la tierra. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? El sembrador pasó y echó la semilla. Y una semilla cayó junto al camino, otra cayó entre las rocas, otra cayó entre los espinos y otra cayó en tierra buena. Pero sobre toda ella cae la lluvia que cae del cielo, que viene del cielo, con un propósito. El propósito es hacer germinar esa semilla y que produzca. Esa semilla cuando crece, entonces, pues si es una semilla de trigo, pues da trigo, ¿verdad? Y con el trigo se hace pan. Entonces podemos dar fruto. Y dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y lo que Dios quiere es que llevemos fruto. Así es. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, quiero referirme, tal vez no tan brevemente, pero me quiero referir a la proclamación de la palabra de Dios antes de entrar en un tema que tiene que ver con la madurez, pero esto también tiene que ver con la madurez. La proclamación de la palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Es la forma en la que nosotros afirmamos la verdad de Dios. La verdad de Dios es la verdad, ¿sí? Pero hay verdades que nosotros no creemos, ¿cierto? Entonces, proclamar la palabra de Dios es una manera de afirmar la verdad de Dios sobre una situación o sobre nosotros mismos. Eso es importante. Cuando estamos en alguna situación, nuestra cultura occidental nos ha enseñado que debemos prepararnos para lo peor, ¿no? Entonces, si, la ley de Murphy nos dice, si una situación está mala, esa situación tiende a empeorar, ¿sí? Y ese es nuestro pensamiento, ¿cierto? Si algo salió mal una vez, puede salir mal otra vez. Ese es nuestro pensamiento, ese es nuestro background occidental. Pero nosotros podemos afirmar la verdad de Dios sobre una situación o sobre nosotros mismos, ¿cierto? Podemos apropiarnos de las promesas que Dios nos da por medio de la fe. Dios nos ha dado grandiosas y valiosísimas promesas, ¿sí? Pero pareciera que hemos tomado la decisión de decir, bueno, cuando me muera, cuando el Señor venga, cuando no sé cuándo, y entonces esas promesas serán para mí. Pero Dios ha dado grandiosas y valiosísimas promesas para que por la fe sean nuestras. La proclamación afirma la verdad de Dios sobre situaciones, sobre nosotros mismos. La proclamación de la palabra de Dios nos ayuda a apropiarnos de las promesas de Dios que son para nosotros. Y la proclamación de la palabra de Dios nos ayuda a ejercer autoridad espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Efesios 6:12 nos dice que esas fuerzas son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Lo que cantábamos esta mañana, ¿sí? Tu nombre, el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, está sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sobre las huestes espirituales de maldad. Es el nombre sobre todo nombre, el nombre que conocemos, el nombre que nos ha sido dado para que en el nombre de Jesús nosotros ejerzamos toda autoridad espiritual contra las fuerzas de la oscuridad, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque andamos distraídos, no lo hacemos porque andamos ocupados, tal vez en ocupaciones que también son distracciones. He dicho aquí muchas veces que todo lo que vemos es una ilusión, lo que sentimos es una ilusión, lo que tocamos es una ilusión, que la única realidad que es verdad para nosotros es lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que Dios dice que tiene preparado para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere entregarnos a nosotros, pero nos encanta aferrarnos a las ilusiones, a lo que no es real. Y finalmente la proclamación de la palabra de Dios renueva nuestra mente y nos alinea nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Entonces, es importante proclamar la palabra de Dios.
Y necesitamos entendimiento acerca de qué es entonces proclamar la palabra de Dios. Las proclamaciones son, como dice al principio, versículos de la Biblia o paráfrasis muy cercanas a los versículos que podemos memorizar y declarar regularmente. El apóstol Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces yo puedo parafrasear y yo puedo decir, tengo la mente de Cristo. También nos dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí no hay que parafrasear nada porque solamente hay que repetir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las proclamaciones son cosas, versículos, paráfrasis de los versículos que podemos memorizar, que podemos declarar de forma regular, ¿sí? Es como decir buenos días. Es como, pareciera que la primera cosa que hacemos en el día fuera coger el celular y recordar todas las tareas que tenemos que hacer. Pero la primera cosa que deberíamos hacer en nuestro día es una proclamación, citar un versículo de la palabra y decir, este es el día que hizo el Señor, día de alegría, día de gozo, me alegraré y me regocijaré en él, no importa lo que pase. Podríamos levantarnos y aún estando con nuestro cuerpo entre la cama o con los pies en el piso al menos, podríamos decir, soy templo del Espíritu Santo. Podríamos decir, hoy me consagro al Espíritu Santo y entrego mis emociones, entrego mis palabras, entrego mis pensamientos, entrego todo mi ser para que el Espíritu Santo domine y controle todo en mi vida. Entrego mis decisiones, lo entrego todo. No son fórmulas mágicas. Esto no es programación neurolingüística, esto no es pensamiento positivo. Esto es nuestra fe respondiendo y aplicando la palabra de Dios. Es nuestra fe respondiendo a Dios. Sí, te creo. Aplicando la palabra de Dios, diciendo, no sé cómo obedecer. ¿Sí? Diciendo, mi naturaleza es rebelde, mi naturaleza no puede hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo en mí. Entonces la proclamación es una expresión de nuestra fe. Y no se trata de decir palabras sin sentido. No son las vanas repeticiones de las que nos habla el Evangelio. Se trata de creer en el corazón lo que confesamos con la boca, como dice Romanos. Creer en el corazón lo que confesamos con la boca. La proclamación es cuestión de perseverancia, como muchas otras cosas en la vida cristiana. Siempre me ha encantado esa parábola o esa ilustración que no recuerdo quién nos enseñó, tal vez fue Eduardo. Decía, la vida cristiana es una cuesta, ¿sí? Cuando uno no está subiendo, se está escurriendo. Es perseverancia, es perseverancia. Y la proclamación también tiene que ver con la perseverancia. Hay que persistir porque el Señor nos dio la clave. Nos dijo, sean como la viuda intensa. ¿Sí? El juez se la quitó de encima haciendo justicia, porque qué intensidad. Pero el Señor dijo, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Y así fue traducido. Pero en el original lo que nos dice es, permanezcan buscando y hallarán. Permanezcan pidiendo y recibirán.
permanezcan llamando y se les abrirá. No se trata de buscar una vez, no se trata de pedir una vez, no se trata de golpear una vez, se trata de permanecer haciéndolo. Hay que persistir. Cada vez que proclamamos la palabra de Dios, tomamos parte en los planes de Dios. Y me he puesto a pensar cómo podría ilustrar esto. Y aunque la ilustración no está muy bien, digamos, terminada, yo supongo que esto es como una especie de palanquita que tenemos al alcance. Tenemos una palanquita para darle vueltas. Y todos los días podemos ir a la palanquita y dar una vuelta, o 2 vueltas, o 3 vueltas, o darle vuelta por media hora, o por 1 hora, o por el tiempo que queramos. Cada uno tiene una palanquita. Y esa palanquita es como los relojes. ¿Ustedes han visto los relojes? Los relojes tienen una cantidad de piñones. Y un piñoncito hace un movimiento y ese mueve a otro, y ese mueve a otro, y ese mueve a otro, y ese mueve a otro. Y entonces uno ve que el gran segundero se mueve. ¡Pac! Y se me ocurre que esto de la proclamación es así. Es como si cada uno de nosotros, cada vez que proclama, le da una vuelta a ese engranaje, y entonces el reloj de Dios sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. ¿El reloj de Dios puede avanzar sin nuestras proclamaciones? Claro, es el reloj de Dios, funciona solo. El tiempo de Dios es perfecto. Un día es como 1000 años, 1000 años son como un día. Entonces se me ocurre a mí que en esa perfección de Dios, nuestras proclamaciones pudieran hacer que el reloj de Dios avance más rápido, aunque no llegaremos antes, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero me encanta pensar en que puedo participar con esa manija y puedo darle vueltas y puedo hacer proclamaciones, y encuentro ejemplos en la Biblia de hombres que se pegaron a la manija, como Daniel. Se pegó a la manija, hizo un ayuno 21 días, viejito ya, viejito. Tal vez por eso el ayuno de Daniel no es un ayuno completo, y ya estaba viejito. Entre más viejitos, los ayunos pueden ser más peligrosos. Y él se pegó a ese asunto, y me encanta que Dios le dice: desde el primer día, Daniel, desde el primer día Dios te respondió, pero se demoró 21 días en llegar la respuesta, porque te ama mucho. Y creo firmemente que Dios ama mucho a quienes, Dios ama mucho al mundo, al punto que le dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero a los creyentes que obedecen a Dios, ¿cómo los ama? ¿Cómo los ama? Que le respondió a Daniel su oración. Daniel, de una manera tremenda, influyó en la historia de Israel. Podemos persistir en la proclamación, especialmente frente a la oposición, pero particularmente frente a la tardanza en la manifestación. Tómese un minuto ahí. Recuerde algo importante por lo que usted estaba orando. Algo importante por lo que usted estaba orando. Una cosa importante que usted le pidió a Dios. Señor, yo te pido esto. Es importante. Es importante. Ahora piense, ¿cuánto hace que usted no persevera en eso? ¿Cuánto hace?
que no le pide al Señor por eso. Ténganlo en mente, porque esta mañana vamos a poner en práctica la proclamación de la palabra de Dios. Y claro, por supuesto, no voy a poder hacer un ejemplo con cada uno de ustedes, pero puedo hacer un ejemplo, una aplicación general, para que luego en su casa usted encuentre la palabra de Dios que aplica para la situación, que puede ser resuelta con el poder que Dios nos da. La efectividad de las proclamaciones no depende de lo bien elaboradas que nos queden. No depende de la exactitud de lo que yo digo con la versión de la Biblia que tenga. No depende de la versión de la Biblia que tenga. La efectividad de la proclamación de la palabra de Dios está ligada a una vida de obediencia y de sumisión. Obediencia y sumisión a Dios. No es una fórmula mágica, esto no es un mantra, no es programación neurolingüística. Es la fe respondiendo y aplicando la palabra de Dios. Y Dios será fiel en mostrarle en qué tiene que obedecer. ¿Cuál es esa obediencia específica que usted tiene que alcanzar? ¿Sí? En la Biblia hay muchas exhortaciones que Dios nos hace a escuchar. La proclamación más importante y fundamental del judaísmo empieza así: Shema Israel. Escucha, Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Primer mandamiento. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6. Otra frase que se repite mucho en la Biblia es: recuerda. Recuerda. ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has venido. ¿Sí? Recuerda cuando te saqué de Egipto. Nosotros pensamos en Israel. Bueno, sí, pues a Israel lo sacó de Egipto, pero cuando nosotros vivimos en Colombia, Egipto está muy lejos. No, nuestro propio Egipto es el mundo de donde nos sacó el Señor. Podemos recordar cómo éramos, cómo vivíamos cuando vivíamos en Egipto. Nosotros como creyentes tenemos que entender, para poder ejercer la autoridad y el poder que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que entender el significado de la fe. Tenemos que entender el significado de la obediencia. Tenemos que entender. Tiene que pasar ese milagro de la renovación de nuestro entendimiento, porque esa renovación es lo que produce la transformación que Dios nos manda. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una manera práctica de empezar a entender, pero también a ejercer la autoridad y el poder que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, es a través de la proclamación de la palabra. Y proclamar la palabra no es otra cosa que hablarla, decirla, manifestarla, declararla como resultado de lo que nosotros creemos. Es decir, hacemos declaraciones acerca de cosas que creemos.
porque de lo contrario es fonética. ¿Sí? Decimos las cosas que creemos, y lo que habilita la efectividad de esas cosas que decimos creyendo es la obediencia. Cuando uno enseña obediencia sin pegarla a este asunto práctico de la fe, del poder, de la autoridad, está enseñando ley. Tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo digo, porque Dios lo dice. ¿Sí? Pero si lo que decimos es, tenemos que obedecer porque obedecer es una parte en esta ecuación que Dios escribió para decir poder es igual a obediencia. Me estoy inventando una fórmula en este momento de llevar al Nobel. Poder es igual a obediencia más sumisión a Dios con algún factor que la afecte por la proclamación de la palabra en fe. Entonces las verdades bíblicas, una vez que las entendemos y las proclamamos, empiezan a generar una espiral de crecimiento y de transformación en nuestra vida, porque renuevan nuestro entendimiento, y cuando el entendimiento se renueva, está listo para ser renovado cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es sorprendente. Dios se manifiesta en nuestras vidas y en lugar de quedar satisfechos, nosotros anhelamos más revelación, anhelamos más crecimiento, anhelamos más transformación, queremos conocerle más. Dios en su gracia hizo un intercambio divino en la cruz. Lo cantamos también esta mañana. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, tus manos clavadas por mí. En la cruz Jesús tomó todo lo malo que teníamos para que nosotros pudiéramos recibir todo lo bueno que le correspondía a Él. Un negocio que ninguno de nosotros haría. Y ese intercambio es la base de toda bendición en las vidas de todas las personas que han existido a lo largo de toda la historia, incluso antes de Cristo. Así que para empezar a introducir la proclamación, no hay un punto mejor que hablar acerca del intercambio que Dios hizo en la cruz. Entonces quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Yo voy a leer la versión, la clásica versión de Reina Valera del 60. Ustedes seguramente tengan Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, etcétera. Pero la idea es la misma. Isaías 53, 4 dice: ciertamente, es decir, no hay duda, llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién es Él? Jesús. Y sufrió nuestros dolores. Piense en esas palabras. Ciertamente
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Resáltelas en su mente. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Más, prepare el resaltador otra vez. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué declaración, qué proclamación puedo sacar de esto? Podría decir varias cosas. Yo podría decir, ciertamente llevaste tú mis enfermedades y sufriste mis dolores. Fuiste herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre ti, y por tu llaga soy curado. ¿Entendemos el asunto de la proclamación? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Hoy no tenemos afán, estamos fuera del programa, este no era el tema. Estamos haciendo paréntesis. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué puedo proclamar sobre esto? Jesús no conoció el pecado, pero tú, Dios, lo hiciste pecado para que yo fuese hecho justicia tuya en él. Romanos 6:23. ¿Ya lo tienen? No tenemos afán. Hoy estamos en paréntesis. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que no lo sabemos de memoria, ese lo tengo memorizado desde que era un infante en Cristo. Un infante de 24 años. La paga que merezco por mi pecado es la muerte, mas la dádiva que tú, Dios, me has dado es vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. No voy a leer todo el versículo, voy a leer un pedacito. Desde donde dice, bueno, en mi versión dice, Jesucristo por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y yo puedo parafrasear diciendo, gracias Cristo, que por amor a mí te hiciste pobre siendo rico, para que yo con tu pobreza fuera enriquecido. Tremendo, tremendo. A veces hablamos con Simón acerca de cosas profundas de Dios, ¿no? Y llegamos siempre a la conclusión que no hay otra razón
otra justificación que justifique todas estas cosas sino el amor. A veces tenemos conversaciones difíciles, complejas. Simón pregunta si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? ¿Por qué no hizo hombres que no pecaran? Entonces yo le digo, porque quiso darnos el libre albedrío. Y dice, ¿para qué? ¿Qué complicación? ¿No había sido mejor haber creado hombres y mujeres, por supuesto, obedientes? Que no se les ocurriera pecar. Y después de muchos años de no poder responder esa pregunta, quién sabe cuántos me falten para poderla responder. Pero estoy más cerca, creo. Y me parece que la respuesta tiene que estar relacionada con el amor. ¿Cómo se manifiesta, cómo se enseña amor a otra persona si no es cubriendo sus faltas? Por eso la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Cuál era el versículo que seguía? Ya no les he dicho, ¿verdad? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice lo siguiente. Tampoco voy a leerlo todo. Bueno, voy a leerlo todo, pero voy a decirles dónde sacan al resaltador. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ahora sí resalte, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Sí? Yo puedo decir, Jesús, tú sufriste la cruz por mí, menospreciando el oprobio. Y no quiero pasar ligeramente por ahí. Morir en la cruz es terrible. Ya he dicho aquí varias veces que a mí me gustaría morirme en privado. Morirse en público no es chévere. Pero morirse torturado en público es menos, pues, no sé, más difícil, digamos. Ahora, morirse en público, torturado y desnudo, eso me parece mucho más terrible. Y Jesús estuvo dispuesto a soportar las ofensas, las mentiras. Yo creo que si hay algo que alguno de nosotros pudiera descomponernos es que alguien levante un falso testimonio, una calumnia contra nosotros. Tal vez porque somos cristianos, ¿no? Entonces decimos, no, ¿cómo se le ocurre? Si yo obedezco a Dios, ando delante de Dios, como decía el profeta, delante de Jehová. ¿Qué? Sí, delante de Jehová. ¿Cómo es posible que levante un falso testimonio acerca de mí, mienta para acusarme injustamente? Pero a Jesús le hicieron eso. Y a nosotros, pues, una situación de ese estilo, pues puede lesionar nuestra honra o algo así. Pero a Jesús le hicieron eso para matarlo. Lo desnudaron, lo clavaron en una cruz que no era para él. ¿Ustedes recuerdan la película de la Pasión de Cristo?
Recuerdan que a Jesús le cogen un brazo con unas cuerdas y se lo jalan para llevar el brazo hasta el hueco que estaba hecho en la cruz, porque la cruz era para Barrabás. El que iba a morir ese día era Barrabás, Bar-Abas, el hijo del Padre. Y quien murió fue el hijo del Padre, pero no Barrabás, sino Yeshua. David en el Salmo, no me acuerdo cuál es el Salmo, pero dijo, escoyuntado. Le jalaron el brazo hasta llevarlo al hueco para meter el clavo. Solamente meter el clavo era un desastre, pero lo torturaron de una manera extraordinaria. Jesús lo sabía, lo vio, sudó gotas de sangre, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros, a veces me da tanta vergüenza pensar en esto, que frente a unas circunstancias tan distintas decimos, oh Dios, pasa de mí esta copa. Y luego Pedro nos dice, no habéis soportado hasta la sangre. No habéis soportado hasta la sangre, o sea. Pero esta enseñanza no es para hacernos sentir miserables, no. Esta enseñanza es para aprender a proclamar. Lo que quiero señalar aquí es que cuando Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio, esa palabra menospreciar tiene mucho significado, porque el oprobio que Jesús tuvo que soportar fue extraordinario. Ninguna persona hubiera podido soportar un oprobio como este, pero él además era el Señor y soportó este oprobio. Pero el versículo sigue diciendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él soportó el oprobio, pero luego fue exaltado y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo podría decir, Jesús, gracias, porque tú llevaste mi vergüenza para que yo pudiera compartir tu gloria. Ya no hay una vergüenza más grande que pudiera pasar en mi vida. No hay. Cualquier vergüenza es mínima comparada con la vergüenza a la que Jesús se sometió voluntariamente por causa de mí, por amor a mí. Y después se sentó en la diestra del trono de Dios, y Efesios nos dice que el Padre nos ha sentado a nosotros con Cristo en los lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Si hay una cosa que cala profundo en una persona, es el rechazo. Todos hemos sido rechazados en algún momento, así sea en una universidad, o en un colegio, en un trabajo, en un grupo social. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, ¿sí? A su casa, a su creación, a su pueblo,
y los suyos no le recibieron. Y en Efesios 1:6 dice que Jesús nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. Si quedamos tristes porque una universidad nos rechazó, si quedamos tristes porque un trabajo nos rechazó, porque un grupo social nos rechazó, porque una persona nos rechazó, Jesús nos hizo aceptos delante de la persona más importante del universo, el Dios todopoderoso y eterno, el que fue, el que es y el que será. Y entonces yo puedo proclamar y decir: gracias, Jesús, porque tú soportaste mi rechazo para que yo pudiera tener la aceptación del Padre. Gálatas 3:13, ese sí, busquémoslo. Gálatas 3:13. Versículo difícil. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Dejemos ahí. Efectivamente, en el Antiguo Testamento dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Años llevo dándole vueltas a este asunto. ¿Por qué es maldito el que es colgado de un madero? ¿Qué hace que estar colgado de un madero sea una maldición? Bueno, un día lo pensé al revés. Y entonces dije: ¿y qué pasa más bien si yo cuelgo a alguien de un madero para maldecirlo? ¿Sí? Y todo tiene mucho más sentido, ¿cierto? ¿Quiere maldecir a alguien? Igual, cuélguelo de un madero. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Está escrito 2000 años antes de que Cristo naciera. Pablo escribe esto 2000 años después de que se escribió: maldito todo el que es colgado en un madero. Escribió: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley dijo: maldito el que es colgado de un madero. Y Pablo lo toma aquí tal vez como una figura para decir: Cristo murió colgado de un madero. Lo maldijeron colgándolo de un madero para matarlo. Y así nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La promesa de Dios, ¿sí?, de ser bendición para toda la humanidad. ¿Cuál es esa bendición? Que por la fe recibiésemos una promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu. Gracias, Jesús, porque fuiste hecho maldición para que yo pudiera entrar en la bendición. Entonces quiero pedirles que hagamos un ejercicio para proclamar. No importa que no hagamos nada más hoy. El próximo domingo empezamos la nueva serie.
Piense en estas palabras que yo voy a decir. Luego las voy a repetir una por una. Y mi humilde sugerencia es: proclámelas. Si usted no quiere, no lo haga. Si usted no lo cree, no lo haga. Si no está convencido, no lo haga. ¿Sí? Pero si usted cree estas declaraciones, mi humilde recomendación es: proclámelas. Y llévese para su casa esto que es la palabra de Dios. ¿Sí? La espada de dos filos es esta. Cuando en Efesios dice la palabra de Dios que es como espada de dos filos, no es el logos de Dios que es como espada de dos filos, es la rema de Dios que es como espada de dos filos, la palabra pronunciada. Cierre un momento sus ojos, busque la intimidad con el Señor, escuche estas palabras. En la cruz Jesús fue castigado para que yo pudiera ser perdonado. Piense en eso. Lo voy a decir otra vez y si usted quiere, repítalo. Este ejercicio es decir, no es repetir mentalmente. Es decir, es hablar. Si no se siente cómodo emitiendo estos sonidos, no importa. Puede hacerlo en privado después. Ya sabe cómo funciona. Este es el principio. ¿Sí? Si quiere hacerlo de una vez, puede hacerlo. En la cruz Jesús fue castigado para que yo pudiera ser perdonado. Fue herido para que yo pudiera ser sanado. Fue hecho pecado con mi pecado para que yo pudiera ser hecho justo con su justicia. Murió mi muerte para que yo pudiera compartir su vida. Se hizo pobre con mi pobreza para que yo pudiera ser rico con su riqueza. Llevó mi vergüenza para que yo pudiera compartir su gloria. Soportó mi rechazo para que yo pudiera tener su aceptación con el Padre. Fue hecho maldición para que yo pudiera entrar en la bendición. Bien. Son las 12:27, así que terminamos justo a tiempo. Demos gracias a Dios por este día. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cambiarnos los planes. Gracias por tu soberanía en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos el poder de la proclamación de tu palabra. Recuérdanos, oh Dios, que no son fórmulas mágicas. Es nuestra fe respondiendo. Es nuestra fe aplicando tu palabra. Que la efectividad de estas proclamaciones está ligada a una vida de obediencia y sumisión a ti. Y llévanos al lugar de la humildad, de la sumisión, donde nosotros podamos hacer
lo que tú nos mandas para poder permanecer. En el nombre de Jesús. Amén.